Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos, en esta mañana. Damos gracias al Señor Jesucristo por el privilegio que me concede poder llegar donde todos y cada uno de ustedes se encuentran con este programa. Bendito el nombre del Señor. Saludamos a la vasta audiencia dispersa en el mundo entero. Pasamos a la palabra de Dios, el libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 24 al 27. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Amado Dios, en el nombre precioso de Jesús, en esta mañana entro al trono de tu gracia para suplicarte tu ayuda, para que tú me des palabra para la reflexión del mensaje precioso del cielo a cada una de nuestras vidas. Edifica, consuela y exhorta. Yo ato todo espíritu contrario al tuyo, dentro y fuera de este lugar, que quiera interrumpir la predicación, y lo echo fuera en el nombre de Cristo. Por los únicos méritos hechos en la cruz del Calvario, por los méritos de mi Señor Jesucristo, te lo pido, Dios. Amén y amén. El título de la reflexión esta mañana es Razones para arrepentirse. Pablo está preso en Cesarea. Félix, nombrado procurador del año 52 al 59 después de Cristo, viene con Drusila, su mujer, que era judía, a escuchar de Pablo de viva voz la fe en Jesucristo. Él llama a Pablo para que Pablo le hable en qué consiste esa nueva secta, como le llamaban. Félix conocía algo del cristianismo por su mujer era judía, y quería conocer algo más, tenía hambre de Dios. Mandaron a llamar a Pablo para que hablara de este asunto. ¿Quién era Félix? Félix era un gobernador que había sido esclavo, y su hermano, quien era favorito del emperador Claudio, le consiguió el puesto de gobernador. Félix no era muy respetado porque era malo, era corrupto. Y los romanos no lo respetaban tampoco. Tuvo pocos logros en su actuación como funcionario público. En algún momento se levantó un egipcio sedicioso. Félix envía a los soldados y lo derrota. Era brutal en su manera de actuar, y había matado a muchos judíos, y eso enardeció a los judíos también. Los judíos le pusieron queja al emperador Nerón, lo que condujo a que fuera destituido 2 años después que tiene esta conversación con el apóstol Pablo. En cambio, Drusila, la tercera esposa de él, era judía, y el historiador Suetonio, un historiador romano, dice que Drusila había tenido varios esposos, había nacido en Roma, fue traída por su padre a Cesarea, donde pasó su infancia. A los 6 años fue prometida en matrimonio a Epífanes,
el hijo del rey Antíoco de Comagene, pero Epífanes rehúsa someterse al rito judío de la circuncisión, por lo cual el matrimonio nunca se consumó, y a los 14 años su hermano Agripa II la dio en matrimonio a Asís, rey de Emesas, en el norte de Siria. Casada con el rey Asís, Drusila lo abandona porque Félix le promete una vida de mayor placer y deleite. Ella conocía la palabra de Dios, Drusila conocía lo que decía el Antiguo Testamento, que no debía de casarse con ningún gentil. Se le prohibía ser esposa de un gentil, pero tomó la decisión de casarse con Félix. Cuando ella y su esposo comparecen delante de Pablo, ni siquiera tenía 20 años de edad esta mujer. Por su belleza deslumbrante conquista a Félix y empiezan a vivir en una pasión desordenada. Pero de pronto le nace el deseo de venir donde estaba Pablo y escuchar el evangelio de Jesús. Y Pablo, conversando con ambos, les presenta 3 razones por las cuales todo ser humano necesita tener para arrepentirse. Primera razón, le habla de la justicia. Pablo diserta acerca de la justicia. La justicia, un término que abunda, de la palabra griega dikaisome. Justicia, una de las expresiones favoritas, aparece 56 veces en las epístolas. Juan la usa 7 veces, Mateo 7, Hebreos 6, Santiago 6 y Lucas en su evangelio la usa 1 vez. Pablo habla de la justicia, que es, si hablamos de parte de Dios, es el pago que Dios le otorgará al ser humano de acuerdo a su proceder. Dios demanda justicia de todos los hombres a causa de su naturaleza santa. Dios es un Dios santo y no tolera el pecado. Allá en el libro de Deuteronomio dice: la corrupción es de ellos. Dios hablando a través de Moisés, dando a entender que de Dios no sale lo injusto, lo malo, lo corrupto. Todo lo malo y el proceder injusto emana del ser humano. Para los hombres y mujeres, la justicia es un término ambiguo y se conforman a su manera con parámetros que ellos mismos establecen. Cada quien hace lo que le parece. Encontramos allá en el libro de los Jueces, cuando no había rey en Israel, cada quien hacía lo que le parecía. Dios demanda del ser humano un actuar y un proceder correcto. Pablo está hablándoles a ellos de Jesús. Él está injustamente preso. No utiliza esta oportunidad para tratar de ganar un beneficio personal, para tratar de lograr provecho. No, él va a lo más importante que Dios le ha encomendado, que es el de predicar el mensaje del evangelio limpia y llanamente. Para hablar de Cristo, para dar el testimonio personal, la razón de la esperanza que hay en Cristo Jesús, que Pablo alberga en su vida. Y él expresa 3 razones importantes. Justicia, principio justo, el proceder del ser humano debe ser a la manera de Dios. Conversando Abraham con Jehová, encontramos en el libro del Génesis capítulo 18,
que Dios llama a su amigo y le comunica la decisión que ha tomado de destruir a Sodoma, Gomorra, porque el pecado ha subido a su presencia. Y Abraham, conversando con Dios, le propone que si hubieran por último 10 justos, destruiría a Sodoma. Dios le dice que no. Pero en el versículo 25, el capítulo 18 del Génesis, Abraham le expresa: lejos de ti al hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Acaso el Criador no tiene la justicia en su mano? ¿Acaso Él no sabe lo que es correcto y justo? Dios es el único justo. Y por eso Él trata con justicia a los seres humanos. Y Abraham deja sentada una gran verdad. Dios diferencia el actuar entre el justo y el impío, y Él le paga a cada quien lo que le corresponde. Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, a Adma y Seboín, librando a Zoar del juicio que envió. Y Jesús más adelante habla que si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho esos milagros, a tiempo se hubieran arrepentido, porque Él critica la conducta de Capernaum, de Betsaida. Jesús critica la conducta de todas estas ciudades que no se arrepintieron al mensaje del Evangelio y a los milagros que Él había hecho. Y dice que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho esos milagros, se hubieran arrepentido. Y Pablo le dice a Félix y a Drusila que Dios demanda justicia de todos los hombres. Y en el capítulo 17, el apóstol Pablo emplea esa palabra preciosa. En el versículo 31, y dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, Dios, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Luego le habla la segunda razón por la cual todo ser humano debe arrepentirse, que el ser humano debe tener dominio propio. El ser humano no se mueve con instinto como los animales. Félix era un lujurioso y un hombre lleno de inmoralidad, de corrupción y de maldad. Vivía con una mujer que se la había quitado a otro hombre. Cuando Pablo le enfoca acerca del dominio propio, que ese resultado del dominio propio debe conformarse al criterio del juicio de Dios, de la justicia de Dios. Tiene que controlar sus pasiones y las emociones en la vida diaria, disciplinar esos deseos sensuales. Es triste y lamentable cómo las personas cada día le dan rienda suelta a los placeres. Le dan rienda suelta a la carnalidad. Por allá el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 1 habla de una lista de conductas de pecado de una generación que, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, sino que se encendieron en sus propias lascivias, unos con otros, mujeres con mujeres, hombres con hombres, para luego recibir su propia retribución. Y Dios los desechó y los entregó en sus propias pasiones, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. El dominio propio tiene que ver con el control de la conducta, de la manera de ver, de la manera de hablar, de la manera de pensar, de la manera de actuar. ¿A dónde se dirigen tus pies? ¿Qué es lo que tú vives? ¿Qué es lo que tú hablas? ¿Qué es lo que tú piensas?
¿Cuál es tu proceder cada día? ¿A dónde conducen tus pasos cada tarde, cada noche? ¿Estás realmente haciendo horas extra en el trabajo o estás con la amante sumergido en la pasión desordenada? ¿Estás obteniendo ese dinero producto de tu trabajo, del sudor de tu frente, o es producto de actividades ilícitas, de drogas, de robos, de defraudación, de soborno? ¿Es el resultado de tus ingresos producto de tu trabajo leal y correcto de un salario, o es producto de un acto lleno de corrupción? El dominio propio tiene que ver con la conducta cotidiana del ser humano. Luego Pablo le habla de la tercera razón a Félix y le habla del juicio venidero. Cuando una persona se comporta bien o no, siempre habrá un juicio en el futuro. Juicio venidero, toda la maldad recibirá un justo castigo y la recompensa merecida. El apóstol Pablo le habla a la conciencia de Félix. Félix se inquieta y de pronto en su conducta aterrorizada interrumpe la conversación a Pablo. Félix se espanta y dice: ahora vete, pero cuando tengo oportunidad te llamaré. Oportunidad que no volvió a llegar jamás. Porque el Espíritu Santo estaba tratando con un hombre corrupto y una mujer inmoral. Un hombre que había tenido en su pasión desordenada muchas aventuras. Y una mujer que había tenido muchos esposos. Despide a Pablo con la excusa de que en ese momento no tenía tiempo para escucharle. Y Félix tenía interés en el cristianismo y simpatía hacia Pablo. Pero en vez de entender lo serio que es el mensaje del evangelio, de las exigencias que Dios demanda a todos los seres humanos, toma con ligereza la conversación, despide a Pablo y luego le da una vaga esperanza diciéndole que en otra oportunidad le iba a escuchar. Félix tenía dos deseos. Primero, esperaba recibir cohecho de Pablo, soborno. Las leyes romanas prohibían el soborno, pero Félix era un corrupto. Él se la ingeniaba para evadir las leyes. Y segundo, quería ganar el favor de los judíos. Había hecho daño a los judíos y deja preso a Pablo sabiendo que era inocente. Él tenía esos dos deseos. Deja en la cárcel a Pablo. Pablo continúa preso en Cesarea como prisionero hasta que llega Porcio Festo, un hombre correcto y honesto, lo contrario a Félix, que muere en su cargo 2 años después. Festo le sucede como procurador. Eran demasiadas las quejas que tenía Félix. Félix llega donde Pablo, marido y mujer, atraídos por el evangelio. ¿Qué interés tiene el ser humano? Es que el Espíritu Santo está tratando con el hombre y con la mujer. Quizá usted, estimado amigo, en esta mañana el Espíritu Santo está tratando con su vida. Usted no está escuchando esto porque a usted le agrada. Es que de pronto sintió la inquietud y se sumergió más en el interés de escuchar, pero es Dios tratando con usted. Porque usted se va a dar cuenta que un día Dios lo va a llamar a su presencia y le va a pedir cuenta de lo que usted ha hecho con su vida, con las finanzas, con su familia. ¿Qué ha hecho usted con el dominio propio?
Y lamentablemente muchas personas no están preparadas para el juicio venidero. Triste y lamentablemente decirlo. Han llevado una vida tan desordenada que en el momento en que Dios les demanda que se ponga a cuenta, están pensando como Félix dejar para otra oportunidad de otro momento el ponerse a cuenta. Cuando tenga oportunidad te voy a oír nuevamente, Pablo. Siempre le llamaba para ver si Pablo le pagaba soborno, para ver si Pablo le daba dinero. Félix escuchaba que Pablo recibía ayuda, pero para mandar a las iglesias, y él esperaba que parte de ese dinero o ayuda fuera hacia Félix. Pablo no le da un solo centavo. ¿Cuántos funcionarios públicos en diferentes países no te dan un permiso si tú no le das un dinero por debajo? No te autorizan una licencia. No te ayudan de acuerdo a la ley en actuar de esta forma si no le presenta aquella ayuda. ¿Cuántas personas trabajan como funcionarios públicos, te hacen valoraciones en las casas y te dicen va a salir muy alto de impuestos? Mira, si tú no das algo te va a salir esto, pero si tú das algo te va a salir más barato. Es una corrupción increíble que se vive en muchos países. ¿Cuántos jueces cambian su sentencia? ¿Cuántas autoridades del Estado cambian o retienen un permiso, una autorización, una licencia esperando recibir algo? Son muchas personas. Es una corrupción increíble. Está Félix con su mujer Drusila. Drusila era hermana de Berenice y Agripa II. Pablo les enseña cómo distinguir lo correcto de lo incorrecto, las virtudes del dominio propio y lo inevitable del juicio que viene. Félix se espanta, se aterroriza. Félix era el juez de Pablo, pero un día iba a comparecer ante el juez de todos los hombres en el mundo entero, ante Jesucristo. Pablo en el capítulo 17 presenta el mensaje de salvación a los filósofos en Atenas, y en el versículo 32 le responden: cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Otra oportunidad que nunca más volvió a llegar. El gobernador Félix está temeroso respecto al juicio que viene, pero rechaza arrepentirse de sus malos caminos y volverse a la fe de Jesús. ¿Qué le costaba a Félix preguntar: Pablo, ¿qué debo de hacer yo para ser salvo? Pablo le hubiera dicho: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero no sabía que no volvería a tener esa oportunidad. 2 años después fue destituido. Pasaron los años, murió Félix, murió Drusila, y ambos están acordándose de esa conversación que tuvieron con el apóstol Pablo. Dejaron escapar la oportunidad que tuvieron a su alcance. Dios le da la oportunidad a los seres humanos para que se vuelvan a Él. El ser humano es pecador por naturaleza. Solo Jesús, con su preciosa sangre, nos limpia de todo pecado. Dice el apóstol Pablo: no hay justo ni aún uno. Todos han hecho lo malo. Todos, no hay ni uno. No hay justo ni uno. La carta de los Romanos capítulo 3. El apóstol Pablo dice en el versículo 10: dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda ni quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles,
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Solo Jesús es la única ayuda que usted y yo podamos tener. Usted lanza la mirada, mire en el mundo entero, los gobernantes que tienen mayor poder político, económico y militar, ellos van a morir un día. Y si no hacen las cuentas con Dios antes que sea tarde, lamentablemente van a comparecer ante el tribunal de Dios y recibirán la recompensa de sus actos. Personas que pasan toda la vida asesinando, quitándole la vida a otros, asesinos profesionales. Pero también hay personas que pasan odiando toda la vida a otros y no perdonan. Hijos a padres, padres a hijos, hermanos, familiares, madres, hijas, todo el mundo se odia. Eso es igual que un asesino material. Mujeres y hombres que se deleitan en sus aventuras, siendo infiel al esposo o a la esposa. Funcionarios públicos que viven enamorando a la secretaria y a las que están bajo su cargo para que tengan relaciones con ellos, si no las despiden de su trabajo. Otros que involucran a los empleados en actos ilícitos, indebidos, de corrupción. Personas que viven en cantidad de conductas de pecado. Homosexuales, lesbianas, vendedores de droga, pandilleros. Personas que viven siempre pidiendo soborno, funcionarios públicos corruptos, que en cada licitación piden un porcentaje para que gane determinada empresa, si no, no le dan curso a la licitación. Y me consta porque yo trabajé 10 años en el Estado y había un funcionario público en un gobierno que siempre pedía en cada licitación un porcentaje. Era una corrupción increíble. Pero ¿dónde queda todo ese dinero producto de la corrupción? Lo mal habido termina mal. Triste y lamentable, van a entregar cuenta a Dios de sus actos. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser muy tarde. Yader García pide oración por conversión, quiere pedirle perdón al Señor, le ha fallado y quiere reconciliarse con Él. Es de la ciudad de Bluefields, Nicaragua. Yader, te felicito de la decisión que tú has hecho y te pido que tú repitas la oración que voy a hacer. Padre Celestial, hoy me arrepiento de mis pecados. Renuncio a toda conducta que te ha ofendido. Me reconcilio con Jesucristo como Señor y Salvador. Me arrepiento de toda maldad. Y te pido que hoy tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Lléname de tu Espíritu Santo. Y no permitas nunca que mi vida espiritual se pierda de aquí en adelante. Dirigime hacia una iglesia de sana doctrina. Dame fortaleza para hacerte fiel todos los días de mi vida. Gracias, Dios, por tu perdón y por tu amor y por tu misericordia. Yo voy a orar por ti, Yader. Dios amado, mira este hombre, qué valiente, mira este varón. Él no se ha avergonzado de Jesús. Él te ha pedido perdón y yo te ruego que tú lo guardes y que tú lo ayudes y que tú lo bendigas, porque es bendito en Jesucristo. Fortalécelo, Dios, para que nada ni nadie lo aparte de ti. Revístelo de salud, cúbrelo con tu sangre. Si él te falló, reconoce con humildad y sencillez de corazón que te falló, pero hoy de manera valiente él te ha pedido perdón. Suple a todas y a cada una de sus necesidades y reprendo toda obra de Satanás en contra de él. Todo espíritu de muerte, accidente, maldad, todo lo que quiera venir en contra de él, lo deshago en el nombre de Jesucristo y ordeno que todo lo malo regrese al lugar donde viene. Por los méritos de Jesús te lo pido, Dios. Amén y amén. Dios me les bendiga.